La palabra de hoy. Sábado 15 de mayo de 2021. Manantial de vida eterna. La palabra de hoy se basa en Juan 4, del 1 al 14. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna». Samaria, ubicada en la parte central del reino de Israel, fue fundada por el rey Omri en el siglo IX a.C. Después del ascenso de Israel como el gran imperio bajo los reinados de David y Salomón, este se dividiría en dos reinos: el del sur con 2 de las 12 tribus cuya capital se ubicaba en Jerusalén, y el reino del norte con las otras 10 tribus cuya capital estaba precisamente en Samaria. En el 722 a.C., los asirios atacan el reino del norte y la gente es exiliada, colocando a la fuerza a descendientes de los pueblos mesopotámicos, quienes combinaron la adoración a Yahvé con prácticas idolátricas. Los samaritanos, sin embargo, se consideraban a sí mismos como los fieles descendientes de Israel y veían al pueblo de Judea como apóstata. En el 388 a.C. se establece allí en Samaria, en el monte Gerizim, el templo samaritano, con su propia aristocracia sacerdotal. Debido a todos estos antecedentes, es que en el momento del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, era tan extraño y poco convencional que un judío hablara con una samaritana. Incluso salen a colación las diferencias religiosas entre los dos pueblos en las palabras de la mujer que afirma que en ese monte sus antepasados adoraban, pero que los judíos decían que tenía que ser en Jerusalén. Jesús, como en cada uno de sus encuentros, no pierde tiempo en cuestiones secundarias o innecesarias. Va al centro de la necesidad de la mujer, ofreciéndole agua que brota para vida eterna, además de revelarle su vida y explicarle la esencia de la verdadera adoración, para cerrar de manera contundente diciéndole que Él era el Cristo. La mujer va corriendo al pueblo a compartir sobre Jesús y su encuentro con Él, y muchos creen por el testimonio de ella. Los que escucharon van a ver a Jesús y le piden que se quede con ellos. Los samaritanos eran muy religiosos, también tenían tradiciones muy arraigadas, pero la expectativa y el anhelo con el que esperaban al Mesías, y de hecho el recibimiento que le dieron, marcó la diferencia. Muchos de ellos creyeron y sus vidas fueron transformadas.
El anhelo por la presencia de Dios y el hambre por su palabra son gratos ante el Señor, quien sigue siendo manantial que brota para vida eterna a los que en Él creen. Reflexionemos. Poniéndome en el papel de la mujer samaritana, ¿cuáles creo que eran sus sentimientos al estar con Jesús? ¿Cuál es el impacto que Jesús ha causado en mi vida? ¿A quién puedo compartir como la mujer samaritana de lo que he encontrado en Jesús? Oremos. Amoroso Dios, gracias porque te sigues acercando a nosotros con ternura. Anhelamos más de tu presencia. Revélate en nuestras vidas. En Jesús lo pedimos. Amén. Para leer la Biblia en un año, lea hoy 2 de Samuel, versículo 1 al capítulo 3, versículo 1. Salmo 62 del 1 al 4, Proverbios 16 del 10 al 12 y Juan 4 del 1 al 42.